1 al 4. Amén. Amén. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por favor, podemos leer nuevamente el versículo 4 fuerte. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bendito y alabado sea tu precioso nombre en esta noche, nuestro amado Dios. Te damos gracias por este hermoso privilegio que disfrutamos el poder estar en esta casa de oración en esta noche. Bendice, Señor, de una manera muy especial tu santa y bendita palabra, que en esta noche tenga cabida en nuestro corazón. Y si hay algún oyente, Señor, que a través de una página de Facebook que se predica tu palabra, lo escucha, Padre Santo, queremos que también esa palabra obre de una manera especial en su vida y en su corazón. Te damos la gloria y te damos gracias por esta noche, Señor, que nos concedes la oportunidad de venir a adorar tu nombre y bendecirte y escuchar una porción de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi amado Dios. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, por favor, hermanos? Y vamos a meditar en estos minutos y vamos a meditar en el versículo 4, por favor. Ahí vamos a meditar en la palabra del Señor. Voy a volver a leer el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Ahí vamos a meditar y nuestro tema de esta noche es 3 preciosas bendiciones de la infalible palabra de Dios. Parece que está muy largo mi tema hoy. 3 preciosas bendiciones de la infalible palabra de Dios. Vamos a ver 3 bendiciones que encontramos, hermanos, en esta infalible palabra. Cuando hablamos de infalible, estamos diciendo que la palabra del Señor es fiel, nunca falla. Amén. ¿Se acuerdan que tocamos el texto? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y creemos que la palabra es fiel. Y si es fiel, todas las promesas que están allí, hermanos, es para bendición nuestra. Y en este pasaje que acabamos de leer encontramos 3 bendiciones. Y vamos a ver cuál es la primera bendición. Dice la palabra, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Diga conmigo, para nuestra enseñanza se escribieron. Dice el pasaje, dice el apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, posiblemente se refería a muchas cosas del Antiguo Testamento. Usted sabe perfectamente que en la Biblia encontramos muchas historias bonitas, historias de fe, historias de victorias, historia de batallas, historia de incredulidad, historia de dureza de corazón,
historia de derrota, historia de pecados de una manera terribles hechas y se registraron en la Biblia. Historias de grandes milagros donde la mano de Dios se manifestó. Historias donde podemos ver cómo Dios guardaba y defendía a su pueblo. Historia de excelencia donde podemos ver un Daniel en el foso de los leones que Dios lo libró. Historia donde podemos ver que Dios alimenta a un pueblo llamado Israel cuando necesitaba comida en el desierto. Dice la palabra que todas estas enseñanzas que se escribieron antes sirven ahora para nosotros. O sea, todo lo que se escribió antes sirve para que nosotros podamos obtener de ellas una enseñanza para nuestra propia vida. Dice el apóstol Pablo, número 1, la primera bendición que encontramos en la infalible palabra del Señor, de acuerdo a este versículo, es, número 1, que la palabra de Dios nos enseña. Diga conmigo, número 1, la palabra de Dios nos enseña. ¿No los escuché? Más fuerte. Número 1, la palabra de Dios nos enseña. Dice que lo que se escribió antes es ahora para nosotros como una enseñanza. ¿Qué es una enseñanza? ¿Para qué sirve una enseñanza? Cuando se enseña a alguien, cuando usted va y lleva a sus niños a la escuela, dice es que la maestra va a enseñarles. ¿Qué enseña la maestra para los niños en la escuela? Bueno, enseñan para que los niños aprendan a leer y a escribir. Yo creo que el conflicto más grande en la vida de un maestro es atender a los niños que se van al kinder. Porque llegan, hermanos, cieguitos, sin saber nada. Y por lógica no van a poder rápidamente enseñarles a que aprendan a leer y a escribir, pues están chiquitos. Entonces la maestra tiene que tener una técnica pedagógica de cómo enseñarle a los niños, aprender tal vez a pintar, a dibujar, a hacer rayas ahí, aunque el niño ni siquiera entienda lo que está haciendo, pero está rayando todas las figuras. Posiblemente el niño le muestra a su maestra, maestra, ya terminé. Y la maestra no se puede reír de lo que el niño hizo, aunque haya hecho un desastre en la hoja, dice, está bonito, ¿verdad? Pero ya cuando entran a primaria, ya van con otro fin. Cuando entran a secundaria, ya es otra preparación, la preparatoria ya es para lanzarse a la universidad. ¿Qué llegan a aprender? Se les enseña para que aprendan en la vida a algún día poder terminar una carrera y ejercerse en un trabajo. La palabra del Señor nos dice en esta noche que todo lo que se escribió en la palabra del Señor también es para que nosotros aprendamos. Y por lo tanto, todas las historias que están en la Biblia, todos los relatos que están en la Biblia, aunque hay algunos relatos que podríamos decir no deberían haberlo puesto porque se ve muy fea la información, se ve terrible la historia. Yo sé que usted se ha encontrado con historia en la Biblia que usted dice, ¿por qué pusieron esta historia en la Biblia? ¿Por qué aparece este acto en la Biblia? Y quisiéramos arrancar la hoja, ¿verdad? Porque no nos gusta lo que hay ahí. Pero dice la palabra que todo lo que se escribió trae para nosotros, que hermanos, una enseñanza. Y la enseñanza es para que nosotros no caigamos en el mismo error que ellos hayan cometido, o aprender de cosas buenas que aquellos hombres ilustres de la Biblia hicieron para que nosotros aprendamos también de ellos. Si mencionáramos, por ejemplo, un caso negativo en la Biblia, que no quisiéramos nosotros aceptar esa enseñanza y practicarla, porque es un acto negativo.
Lo podríamos encontrar desde las primeras páginas del libro de Génesis, donde encontramos que Adán empezó a tener hijos. ¿Cuál es la historia macabra que se encuentra ahí, hermanos, en los primeros capítulos de Génesis? Que Caín mata a su hermano, mata a Abel. Alguien dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Caín mata a Abel? Y nos podemos cuestionar mucho, hermanos, acerca de esto. Pero también podemos ver la consecuencia del juicio que Dios trajo sobre Caín. Entonces ahí aprendemos una enseñanza, que nosotros, ¿qué cosa? No debemos hacer lo mismo, que no seamos homicidas, sino que nos amemos los unos a los otros. Porque el Señor ahora en el Nuevo Testamento dice que no es necesario quitarle la vida a un prójimo para causarle muerte. Basta con ¿qué, hermanos? Basta con odiarlo. Ya no es necesario quitarle la vida con una pistola, con un cuchillo, con lo que sea. Dice que basta con mirarlo con ojos de odio, de desprecio. Eso ya se convirtió como un homicidio. Entonces, hermano, todo lo que está escrito es para ¿qué dijimos? Es para nuestra enseñanza. Y si quisiéramos aprender de cosas bonitas que están escritas en las Escrituras, en la palabra del Señor, por ejemplo, hermanos, ¿quién no quiere y saborea la biografía de Abraham? Amén, un hombre que dejó su tierra y su parentela, hombre de fe, hombre obediente, que la Biblia lo declaró como el amigo de Dios. ¿Quién no quisiera, hermanos, aprender de Abraham? Y estos son un ejemplo positivo, que nosotros también, a pesar de que tal vez no lleguemos ni a los talones de Abraham, ¿verdad? Pero podemos aprender mucho de la vida de Abraham. Aquel hombre que confió en el Dios Todopoderoso. Fue Abraham, amados hermanos, el que puso el nombre de Jehová el Shaddai. Fue Abraham el que puso el nombre de Dios, el Dios proveedor. Imagínense, hermano, la experiencia de este hombre que se registra en las Escrituras. Esto ha servido para que sea para nosotros una enseñanza de que podemos aprender mucho de las historias del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Ahora, si pudiéramos ver también el contexto del versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos dice así, hermanos, amén. Dice, empieza el versículo 1. Así que los que somos fuertes, ¿qué dice, hermanos? Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. De acuerdo al contexto de este versículo, hermanos amados, amén, encontramos cosas interesantes. Al ver el contexto de este versículo que acabamos de leer, habla de una sana convivencia que debe de haber en la familia de Dios. Nos habla de una sana convivencia, de una unidad jamás destruida. Nos habla de que no debemos agradarnos a nosotros, sino que más bien, hermanos, intentar de agradarnos los unos a los otros, ya que tenemos el gran ejemplo de Cristo. Esta enseñanza la encontramos en la palabra del Señor, y por eso Pablo decía que la palabra del Señor nos ha venido a enseñar. Si usted es lector de la palabra, yo sé que usted ha aprendido mucho de ella. Ha aprendido cómo conducirse, ha aprendido cómo cambiar de vida, ha aprendido a través de la enseñanza de la palabra
cómo acercarse más a Dios, cómo intentar ser fiel a Dios, cómo abandonar una vida de pecado para poder vivir una vida en santidad. ¿Dónde lo hemos aprendido? Lo hemos aprendido de la palabra bendita de Dios. Quizá usted traía tantos hábitos en la vida, pero se encontró con enseñanzas de la Biblia donde le dice Dios que tenía que ser transformado, cambiado. Y ahora, hermanos, podemos darle gracias a Dios porque los frutos de la enseñanza de la palabra tuvo cabida en nuestro corazón y dio resultados en nuestra vida externa. Si alguien dice ser cristiano y las enseñanzas de la Biblia ni siquiera le han hecho mella, ni siquiera han hecho efectos en su vida, pues lamentablemente, hermanos, no está siguiendo la enseñanza de la palabra. Pero aquel que lucha cada día para agradarle a Dios, el que lucha cada día para ser como Él es, lucha y aprende de la palabra de Dios. Por eso, cuán importante es siempre tomar en cuenta la lectura de esta bendita palabra. Porque esta palabra, hermanos amados, nos enseña a cómo poder conducirnos. Las cosas que yo veo en la Biblia que no fueron correctas, yo no debo de hacerlas. Y las cosas que la Biblia me enseña que son correctas, esa es lo que yo debo de aplicar y vivir y hacer. ¿Alguien dice amén? Entonces, hermanos amados, la palabra del Señor, la bendición grande que tenemos en ella es que nos enseña. Si queremos aprender más de Dios, la Biblia nos va a enseñar quién es Él. Si queremos aprender cada día qué quiere Dios de nosotros, la palabra del Señor nos va a enseñar. Si queremos tener cada día más intimidad con Dios, intimidad espiritual con Dios, la palabra del Señor nos va a enseñar. Queremos conocer más la profundidad de Dios, la palabra del Señor nos va a enseñar. Por eso la Biblia dice que la palabra nos enseña. Nos enseña a poder convivir sanamente como familia espiritual. Nos enseña a mantener y a cuidar la unidad perfecta que Dios quiere en su pueblo. Y nos enseña a negarnos a nosotros mismos y a querernos y apreciarnos en unidad y en un mismo espíritu para la gloria del Señor. También la palabra del Señor, hermano, nos enseña a ordenar nuestras vidas en el camino que llevamos de la salvación. Recuerden lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, según a Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra, no vamos a leerlo todo, pero dice que todas las escrituras es que, hermanos, inspirada por Dios. Y vean para qué sirve. Y útil. Escucha esta palabra, útil. Lo contrario de útil, usted ya sabe cómo se dice. Muchas veces nosotros nos encanta leer más libros que no nos sirven para nada. Podríamos tener muchos conocimientos filosóficos, adquirir muchos conocimientos científicos, adquirir mucho conocimiento tal vez de historia universal, adquirir un montón de conocimiento en cuanto a medicina, pero nada se puede comparar con la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Denle una ofrenda de palma al Señor si me está escuchando. Nada se puede comparar con esta Biblia, con esta palabra de mucha utilidad. La palabra del Señor ha abierto el entendimiento del sencillo. Doy gloria a Dios. Sé de muchos testimonios de personas que no sabían leer y escribir y aceptaron a Jesucristo en su corazón, pero nunca fueron a la escuela cuando eran niños. ¿Y saben cómo aprendieron a leer y a escribir? Leyendo la palabra. Un hermano me decía, hermano, mis 40 años, yo era ciego en el aspecto de que yo
nunca fui a la escuela, no podía leer y me convertí al Evangelio. Y cuando me convertí, tuve ansiedad espiritual de querer saber qué era lo que Dios me quería decir a través de la Biblia. Y como los hermanos donde yo me congregué, decía el hermano, no sabían que yo no sabía leer, pues terminando el culto, un hermano me regaló su Biblia. Y él decía, como yo miraba que los hermanos cuando terminaban el culto, agarraban con qué educación sus Biblias, pues yo también ese día salí del templo como que si fuera un gran predicador con la Biblia de mi hermano. Pero cuando yo llegué a casa, decía el hermano, ¿qué dirá pues este libro? Empecé a hojearlo, no le encontré ninguna figurita, más que algunos mapas hasta las últimas hojas. Pero decía yo, ¿qué querrá decir todo esto? Entonces el hermano comentaba en su testimonio, empecé a orar y a decirle, Señor, yo quiero aprender qué es lo que tú enseñas en este libro. Porque he escuchado de muchos que este libro fue el que transformó sus vidas. Y yo que he dado el paso hoy de fe, necesito saber qué quieres de mí. Y dice el hermano, se van a reír de mí, pero yo como loco abría las páginas, miraba yo un montón de cositas negras ahí y yo decía, va a ser difícil. Y el hermano decía, me metí en oración y ayuno, me enseñaron a ayunar y empecé a decirle, Señor, abre mi entendimiento. Yo no sé leer, pero yo quiero aprender a leer lo que dice este libro. Y para sorpresa mía, dice el hermano, pasando 3 meses de haberme convertido al Evangelio, Dios me fue enseñando y lo primero que vi es que decía Antiguo Testamento. Y muchos preguntaron, pero ¿cómo es que aprendiste a leer? Y la respuesta contundente de este varón de Dios, hermano, nadie me enseñó, pero tengo un maestro de excelencia que pidiéndole a él, me enseñó a leer su palabra. Y desde ese momento, dice el hermano, aunque medio lo engravatado leía yo, pero quería saber qué me quería decir Dios en su palabra. Y empecé a leer y a leer y a leer. Y los hermanos se admiraron, dice, porque un día pedí privilegio para pasar a leer un salmo de la palabra del Señor. Lo leí así medio dicho, pero lo hice. Y dice el hermano, y desde ahí yo aprendí a saber lo que Dios quería enseñarme a través de estas sagradas escrituras. Hermanos amados, uno se admira cuando escucha al hermano leer. Hay muchos hermanos que ya tienen su primaria y ya tartamudean en leer la Biblia. A lo mejor algún día invitamos al hermano aquí, ¿verdad? Y que nos lea una porción de la palabra. Mi hermano, haz de cuenta que fue a la escuela hasta con todos los puntos gramaticales bien dicho. Gloria al Señor. Y yo sé que hay un hermano aquí también que puede dar testimonio de ello. Hay un hermano aquí en la iglesia que puede decir lo mismo. Nunca fui a la escuela, pero aprendí a leer leyendo la Biblia. Alguien alaba el nombre del Señor. Por eso la Biblia, hermanos, amén, dice que es útil. Denle ofrenda de palmas al Señor, no se quede callado. Alabe su nombre en esta noche, amén. Dice Pablo, porque estas escrituras es inspirada por Dios y útil. Es de mucha utilidad. ¿Por qué es útil, hermanos? Porque es útil para enseñar. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos en esta noche presentes estemos enamorados de la lectura de esta palabra. Santo Dios, son pocos. ¿Cuántos están enamorados, hermanos, de sus Biblias?
Algunos dicen, mi Biblia está intacta, hermano. Puede ser que lo cuidas mucho o nunca la lees. Porque cuando veo una Biblia ya deshojada, una Biblia remendadita, digo, gloria a Dios. Se ve que el hermano, se ve que la hermana, ¿qué cosa? Usa su Biblia. La está usando. No es que tiene el descuido de arruinar su Biblia, la está usando. Porque una Biblia que se usa, ¿qué cosa, hermanos? Se va a deteriorar. Pero ¿por qué lo usamos, hermano? ¿Por qué debe despertarse en nosotros el interés de leer las Escrituras? Ay, hermanos amados, escúcheme. Cuando de verdad el cristiano aprende que en la Biblia hay enseñanza para nuestro vivir espiritual, nunca jamás pasará por su mente negar a su Dios ni retroceder. ¿Sabe por qué? Porque se está alimentando con el buen alimento de la palabra. Porque está absorbiendo toda la enseñanza de la palabra. Y esta palabra no es cualquiera. Ya lo leímos. Dice Pablo que es inspiración de Dios. Y la palabra inspiración, qué bonito entenderla, hermano. Habla de la respiración de Dios. Hay dos actos en nosotros, ¿verdad?, que nos permite vivir para recibir y sacar el oxígeno. Cuando, ¿qué, hermanos? Cuando respiramos, aspiramos el oxígeno. Amén. Y se va por todos nuestros pulmones. Y cuando expiramos, sacamos todo el carbono, óxido de nuestro cuerpo para volver a jalar otra vez oxígeno. Y estaba escuchando el comentario de un gran teólogo que decía que es difícil mencionar muchas veces el nombre de Yahvé o de Jehová, porque en el hebreo no lleva vocales, lleva puro consonantes. Pero él decía que con el hecho de respirar mencionamos el nombre de Jehová. Y haga el intento sin decir ni una palabra. ¿Sabe qué estamos diciendo ahí? Yahvé. Qué precioso, hermano. Porque en nuestra respiración está la vida de Dios. Y entonces, hermano, si entendemos que la Biblia es respiración de Dios para nosotros, entendemos entonces que ¿qué cosa? Que lo que Dios nos dio a través de este sagrado libro es su respiración. Y nosotros recibimos la respiración o la inspiración divina. ¿Para qué, hermano? Para poder vivir. Tápese la nariz 20 minutos y la boca y no permite respirar para nada. Yo creo que ni 4 minutos tardamos, ¿verdad? Nos vamos a asfixiar y nos vamos a morir. Cuando recibimos la enseñanza de estas escrituras, que es inspiración de Dios, es Dios dándonos el oxígeno espiritual para que podamos vivir y podamos seguir adelante en este caminar espiritual. Por eso la Biblia dice que es útil para enseñar. Tanta enseñanza hay en las escrituras, hermano. Muchos hoy en día se han dedicado a estudiar infinidad de libros. Los jóvenes que están estudiando se matan por sacar una materia. Lo he visto en mi hija. A veces descansa una hora en la noche. A ver, me levanto en la madrugada y lo veo ahí está estudiando. Y me dice, papá, ora por mí porque ya me siento cansado. Anoche como 1 hora durmió nada más. Cuando me levanté en la mañana seguía trabajando.
Es pesadísimo la universidad. Ya está en el 7º semestre, se pone más duro la situación. Hermanos amados, yo les pregunto, ¿y cuánto tiempo nosotros le damos para estudiar la palabra? Como aquí no hay un examen para mañana, ¿qué, hermano? Si lo leímos hoy, bien. Si no lo leímos, a ver si nos acordamos una vez a la semana. Y hay algunos que tienen la posibilidad de comprar una preciosa Biblia, pero no la tenemos para aprender de ella, sino simplemente la tenemos, hermano, para que llegue el visitante y ve que hay una hermosa Biblia ahí en la biblioteca. ¿Usted cree que la Biblia sirve para adornar su biblioteca y su sala? No, la palabra de Dios, como dice aquí, Dios nos enseña a través de ella. Amados hermanos, la palabra del Señor sirve para enseñarnos. ¿Usted quiere saber más? ¿Quiere aprender más? Sumérgese en la palabra. Gloria a Dios. Y el día que usted hable con alguien, solita la revelación va a llegar a su mente. Y usted dice, pues no me aprendí tantos textos, pero cuando ya estaba hablando sentí que Dios me estaba dando versículo tras versículo, texto tras texto. Gloria al Señor, porque usted está familiarizado con la palabra. Si usted no está familiarizado con la palabra, va a decir que supuestos textos que ni siquiera están en la Biblia. ¿Ya? Hay hermanos que dicen, según la palabra del Señor, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si le preguntaran, ¿dónde está esa cita? ¿En dónde se encuentra, hermanos? Simplemente no es texto bíblico. Pero nosotros ya dijimos que es palabra de Dios. Eso fue un sacerdote que lo mencionó. ¿Ya? No está en la Biblia. Como dice la palabra de Dios, ni una hoja del árbol cae si no fuese la voluntad de Dios. ¿Dónde está? No está. Pero como no escudriñamos la palabra, creemos que ahí está. Por ejemplo, el que dice, así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y los hermanos dicen, amén. ¿Por qué, hermanos amados, no estamos? Porque no estamos empapados. No la leemos. No la estudiamos para enseñarnos, para que Dios nos enseñe. Algunos lo han tomado en la Biblia como una pastilla para adormecerse. No les entra sueño, no les va a leer la Biblia. Cuestión de 2 minutos y ya está bien, dormido. Dice, me dormí leyendo la Biblia. No, hermano, buscaste la Biblia porque tenías insomnio. No porque realmente querías tener un tiempo de leer las Escrituras. ¿Y cuántas veces nos pasa eso, hermano? No sabemos si lo que... A mí me encanta mucho la actitud de los bereanos, porque cuando Pablo les enseñaba, y Pablo no tardaba 1 hora, tardaba más, 3, 4 horas, 5 horas, si es posible hasta la madrugada. Y los hermanos regresaban a casa. ¿Saben qué llegaban a hacer, hermanos? Los bereanos a seguir leyendo para ver si era cierto lo que Pablo había predicado. Que levante la mano el hermano que regrese aquí, hermano, para seguir escudriñando si fue cierto lo que el pastor dijo. Amén. Hay 2. Gloria al Señor. ¿Y los demás? Lo dijo el pastor, eso es cierto. Tenga cuidado. Alguien puede engañarlo y usted cree que es palabra de Dios cuando no lo fue. Hoy en día se escucha mucho, dice, es que Dios me habló y me dijo eso. Ayer estaba yo viendo precisamente de una supuesta pastora, que Dios me habló, dice, yo no sé el hebreo, pero yo entendí la revelación de Dios y me empezó a sacar fechas, que del libro de no sé qué, del libro de Job, algo así, y no sé cuántas cosas me estaba mencionando, y dice que según ella, Dios le reveló que el arrebatamiento de la iglesia iba a ser el 18 de septiembre. Hoy estamos 19 y aquí seguimos adorándole al Señor.
¿Fue palabra de Dios? No, porque ¿a poco Dios se equivoca? ¿A poco Dios puede echar mentira? No, simplemente, hermanos, el hombre inflamado por su conocimiento quiere entender que es Dios el que le está revelando, pero todo el pueblo dice, amén, gloria a Dios, ojalá que venga. Pero oiga, ¿sabes de la Biblia? ¿Conoces de la palabra? ¿La usas simplemente para espantar demonios? ¿O la tienes en tu corazón para que pueda ella redarguir tu mente y tu alma para vivir para Dios? Escuche lo que voy a decir, hermanos amados. El que conoce la profundidad de la palabra no puede ser engañado. Y muchos empezaron a predicar, a preguntar, ¿ya se iría usted o aquí sigue todavía? Ya imagínense los incrédulos, hermanos. Empezaron a decir, por eso yo y hasta con majadería, hablando mal de las iglesias. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? No. Pero todo el mundo acepta una revelación sin estar seguro si viene de Dios o no. Pero el que está empapado por la palabra no se deja engañar, porque tiene la respiración de Dios en sus manos y la lee día y noche y medita de ella día y noche, y todo lo que hace prosperará porque está fundado en la palabra de Dios. La primera bendición, aleluya, que tenemos en la Biblia es que la palabra de Dios nos enseña. Dice la palabra, útil para enseñar. Ahí les va. ¿Útil para qué otra cosa, hermano? Útil para redarguir. ¿Alguien me explica qué quiere decir redarguir? Cuando usted dice redarguyó mi corazón, le iba a ayudar a este señor, pero ya no lo hice. Pero me fui y me redarguyó mi corazón. Mejor lo hubieras hecho. Redarguir, ¿qué es, hermanos? No los oigo. Redarguir la palabra. Va a tocar, va a remover, va a afectar. Y eso es lo que la Biblia hace. Amén. A veces necesitamos que el pastor diga algo. A ver, los hermanos, dice el pastor, va a querer que predique usted un día de esto para que la iglesia entiende. Hermanos amados, si la iglesia fuera amante de la escritura, no hay necesidad que el pastor le esté regañando cada rato. ¿Me están entendiendo? Solita la palabra va a hacer la obra. Solita la palabra va a redarguir y te va a decir qué es bueno y qué no es bueno, qué es lícito y qué no es lícito, qué edifica y qué no edifica, qué construye y qué destruye. Si usted tiene la palabra del Señor y la lee, la Biblia le va a enseñar, le va a hablar. Alguien alaba el nombre del Señor, porque va a redarguir su mente y va a redarguir su corazón. Amén. Si usted está a punto de dejar los caminos de Dios, ¿no le redarguye la palabra a su corazón? Si usted está a punto de colgar la toalla y decir, ya no quiero nada con esto, mejor lo dejo tirado, ¿no le redarguye la palabra? ¿No le dice, cobarde? ¿Por qué te echas para atrás? Pero si usted no está familiarizado con la palabra no lo va a redarguir. Posiblemente alguien en esta noche, aparte de los que se quedaron en casa, ¿verdad? Dijo, yo no voy al culto hoy, me voy a quedar en casa. Pero la palabra lo redarguyó y dice, hey, levántate, tienes que ir. ¿Y por qué está aquí? Es que si no voy, el pastor me va a llamar mañana y me va a regañar. ¿Le tiene más miedo al pastor? ¿O a que el Dios lo redarguye a través de su palabra? Cuando usted lee la Biblia va a redarguir, va a penetrar la palabra en su mente y en su corazón. Y escúcheme lo que voy a decir.
una persona que está siendo redarguido por la palabra es porque lee la palabra y sabe, no se va a sentir tranquilo. No se va a sentir tranquilo. ¿Por qué? Porque es Dios hablándole a su conciencia. Dice, oye, lo que estás haciendo está mal. Oye, levántate, tienes que ir. Busca más de Dios. Sométete más a Dios. Y la palabra redarguye. Alguien alaba el nombre del Señor. ¿Qué otro hace la palabra del Señor, hermano? Dice, corregir. Aleluya. Amén, amén, amén. Ya se den cuenta, hermanos, el que lee la palabra, ¿quién lo va a corregir? No los oigo. ¿Quién lo va a corregir? Y no sabe usted que es más bonito que Dios te corrija a que el pastor te esté corrigiendo cada rato. Porque puede ser que la corrección del pastor te caiga mal. Y después diga, ese pastor cada rato me está llamando la atención, mejor me voy de la iglesia. En cambio, si Dios te corrige a través de las sagradas escrituras, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué? ¿Vas a lidiar con Dios? ¿Vas a altercar con Dios? ¿Le vas a decir, Dios, me estás regañando mucho, mejor ya no voy a tu iglesia? No, ¿sabes quién es Dios? Y cuando Él te está corrigiendo con la palabra, esa palabra va a doler, porque va a tocar tu mente, va a tocar tu espíritu, va a tocar tu corazón y va a llegar a las coyunturas y va a llegar hasta el, ¿qué, hermanos? Hasta el tuétano de los huesos, y te va a doler, porque es Dios corrigiéndote a través de la palabra. Alguien alaba el nombre del Señor. Jeremías, hermanos amados, un gran profeta de Dios, no quiso enfrentarse a ese ministerio cuando Dios lo llamaba. Él decía, no puedo, Señor, me siento como un niño. Y Dios le dice, no, no te sientas como un niño. Es que yo no sé hablar, no te preocupes, Señor, a mí no me interesa tu oratoria. Me interesa porque yo voy a poner la palabra en tu boca. Y después de que Jeremías, hermano, salió con toda la autoridad de Dios y daba el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de convencimiento, el mensaje de castigo, el mensaje de juicio, va y lo agarran, hermanos, y el rey le dice, tapen la boca a ese profeta porque pura cosa mala nos está profetizando. Métenle en ese hoyo que está ahí donde había estiércol. Y ahí lo metieron al pobre Jeremías, hermano. Estando ahí, Jeremías dijo, Señor, mira, tu palabra, la revelación que le he dado a tu pueblo, ha sido afrenta para mí. O sea que en lugar de que el pueblo recibiera el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de convencimiento, que se arrepientan de sus pecados, porque va a venir el juicio, en lugar de que acepten mi palabra, se han venido en contra mía. Y por eso, dice Jeremías, dije, ya callaré, ya no voy a hablar más de esta palabra, ya mejor me callo la boca, y aunque Dios me siga dando revelación, ya no voy a dar esa revelación al pueblo. Pero ¿qué decía Jeremías, hermano? Pero cuando más callé, aleluya, dice Jeremías, había un fuego dentro de mí que no me dejaba estar tranquilo. Y dije, no importa lo que venga, seguiré hablando al corazón del pueblo. ¿Por qué, hermanos? No puedes callar. Sigues revelando lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. No puede haber un culto sin mensaje, porque el día que haya un culto sin predicación, ya no es culto. Escúcheme, hay iglesias que dicen, cantemos 1 hora y media, y que el pastor predique 20 minutos, 30 minutos. O sea, preferimos la alabanza adorando yo te busco. Pero cuando Dios nos está hablando con su palabra, eso sí que 20 minutos habla el pastor. Escuche lo que voy a decir. Un día fui invitado a Guatemala a una congregación. Creo que va a salir por el Face esto.
Y los hermanos me dijeron, la primera noche dice, pastor, tiene usted de 40 a 45 minutos para predicar. Y habían dado un tema de enseñanza y ese tema era extenso, hermano. Me estaba hablando acerca de la apostasía. Para dar un tema en 40, 30 minutos y hablar de la apostasía por 3 predicaciones, difícil. Entonces yo tenía que extenderme. Pero bueno, por respeto a lo que ellos me habían dicho, llegó mis 45 minutos. Dije, hermanos, hasta aquí llego. No puedo avanzar más. Al siguiente día, en la mañana, iba a dar otra conferencia y el hermano, el dirigente de los jóvenes que me llega a decir, dice, hermano, le vas a cortar otro poquito más hoy. Que sean 35 minutos. Dije yo, bueno, me están encerrando aquí, no voy a poder desarrollar bien mi tema. Bueno, di los 35 minutos. Me pasé tantito, 38 creo que di. En la noche, hermanos, ¿no? Me vuelven a ir a decir, hermano, que sean 25, 30 minutos. Entonces, hermano, mi espíritu se molestó entre mí, ¿verdad? Escúcheme, se echaron casi 2 horas y media de pura participación. Pasaba un coro, pasaba el conjunto, pasaba el grupo, pasaba el dúo, pasaba el solista, pasaba... ¡No, hombre! Era un conciertazo. Y no, qué lindo cantaban los hermanos. Se echaban de 2, 3 cantos, 4 cantos. Y después de la prédica, otra participación, otra fila. Hermanos amados, tanto tiempo para que el pueblo de Dios participara y que la palabra de Dios, ¿qué cosa, hermano? Fuera minimizada a 30 minutos. Y ese es el problema hoy de nuestras iglesias. A veces me invitan, hermanos, a un cumpleaños. Hermano, si usted trae una predicación, dé usted una reflexión. Porque saben que una reflexión puede tardar de 10, 15, 20 minutos. Entonces, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me traen? ¿Haber gastado mi fuerza para viajar? ¿Para que nada más nos den 20, 25, 30 minutos? Usted ya conoce a su pastor, se pasa de la hora. ¿Verdad? Escúcheme, ese es el problema hoy en día. Soltémonos la alabanza y las participaciones, pero que la palabra como redarguye, como toca, que sea menos. Y debería ser que, hermanos, todo lo contrario. Menos alabanza y más prédica. Que levante la mano que está de acuerdo. Y si no, me bajo ahorita mismo. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué minimizamos la palabra? Escuche lo que dice la palabra. La palabra del Señor nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Cada vez que el pastor le vaya a llamar la atención, no va a hablar por su propia cuenta. Va a hablar respaldado por la palabra. Amén. Porque cuando el pastor quiere corregir sin la autoridad de la palabra, es simplemente un intento del corazón humano. Pero cuando te llama la atención a través de la palabra, el pastor simplemente llega a ser como la boca de Dios para decirte lo que tengas que hacer. Y es Dios a través de la palabra que va a corregir tus deficiencias, mis deficiencias y nuestras deficiencias. Porque la Biblia está para corregirnos. Amén. ¿Qué más, hermano? También está, aleluya, eso nos encanta mucho, instruir en justicia. Cuando hablamos de instruir, amados hermanos, es discipular. Es decirle a la persona cómo lo va a hacer. ¿Ya? Cuando la nuera llega por primera vez en casa de la suegra
A veces la suegra tiene otra manera de hacer las cosas, ¿verdad? Y ella, si es jovencita, es inexperta para poder cocinar un huevito. Entonces la suegra, si es a todo dar, le va a llamar: hijita, te voy a enseñar. Pero si es de aquellas malas, vente para acá tú. Estas cosas se hacen así. Y la pobre mujer temblando. Pero si tiene un corazón como el corazón de mi esposa, hijita, ven para acá, mira, te vamos a enseñar cómo se va a hacer. Esto se prepara así, 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 así. ¿Ya se te quedó? Posiblemente la nueva por miedo va a decir, ya. Y quizá la próxima, ¿qué cosa lo va a quemar? Pero ahí está la suegra paciente para poder volver a enseñarle hasta que aprenda. Hermanos amados, la palabra de Dios sirve para instruirnos. O sea, si esta vez le echa a perder, ¿qué cosa? La palabra me va a volver a corregir y me va a volver a instruir. ¿Para qué sirve una instrucción? Todo, hermano, la mayor parte de las cosas que se venden en una empresa siempre tiene que llevar un manual de instrucción. ¿Quién creen ustedes que hace ese manual de instrucción? El que fabricó el objeto. Él sabe dónde puso, qué cosa, hermano, todos los detalles de la tele, del refrigerador o de cualquier otro aparato. Por muy sencillo que sea el aparato, siempre va a venir en el paquete el manual de instrucción. Ahora, para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, aleluya, ¿cuál es el manual de instrucción? La palabra. Y esta palabra, que es el manual de instrucción que sale de la respiración de Dios, nos dice, hijito, lo que estás haciendo aquí está mal. No fue así como yo quiero. Entonces la palabra nos instruye. Y dice la palabra, nos instruye para justicia. O sea, para que podamos hacer lo recto delante de Dios. Recuerden, todos venimos torcidos, ¿sí o no? No porque tengamos lumbalgia o porque tengamos problemas con la ciática. Todos venimos de un camino torcido. Isaías decía al pueblo, como ovejas, ¿qué cosa, hermano? Cada quien se apartó por su propio camino. Pero usted cree que ese camino que cada oveja hizo es un camino recto? No. Es una vereda toda torcida. Algunos siguieron el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y cuántos pecados más. Ese es el camino que veníamos arrastrando. Ahora que ya estamos en el camino de Cristo, levante la mano el que está en el camino de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo yo caminar en ese camino? Y por lo consiguiente, Jesús dice que su camino es un camino angosto y que pocos son los que la hallan. Imagínense, para que usted y yo pudiésemos ahora caminar en ese camino angosto, en ese camino tan peligroso, tan delicado, tiene que haber instrucciones. Y las instrucciones no las espere tanto del pastor, porque el pastor no se va a dar abasto para predicarles toda la Biblia. ¿Ya? Usted tiene que tener sed de esta palabra. Usted y yo somos los indicados de leerla. Y se va a dar cuenta, hermano, cuando usted la lee, la instrucción dice qué cosa. Si usted todavía es grosero, grosera, todavía le sale palabras malas en su boca, se encuentra con Efesios, ¿qué, hermano? 4:30. ¿Verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿No le está instruyendo ahí la Biblia? ¿Están aquí? ¿No le está instruyendo la Biblia? ¿Para qué lo está instruyendo? Para que deje las equivocaciones que traía en el camino equivocado. Y si quiere ahora caminar en el camino de Cristo, tiene que dejar de ser mal hablado.
Levanten la mano los que venían mal hablados aquí en la iglesia. No tengan pena ni vergüenza. Ahí está una hermana. 2, 3, ¿hay más? Dice, ay, ¿será que levanto mi mano o no? Se van a reír de mí. No, hermano, es el camino equivocado que traíamos. Pura majadería. Y hasta rechisnaba la lengua con los dientes. Hasta con doble R salían las groserías. Eso era nuestra manera de vivir. Ese era nuestro camino. Torcido, pero ahí estábamos. Hay gente que hasta se mata de la risa por decir una grosería, ¿sí o no? Y hasta se siente orgulloso, hasta se cuadra para decir la grosería, porque cree que eso es lo que le da autoridad. Escúcheme, eso era nuestro vocabulario en el camino equivocado. Pero ahora estamos en Cristo, en un nuevo camino. La instrucción del Señor es, deje ya de hablar esto. Porque esa palabra, aparte de ser grosera, lastima el oído del oyente. Mejor ahora hablen y que sus palabras sean con sal bien sazonada. Para darle, ¿qué cosa, hermanos? Sabor. Y que la palabra sea agradable al oído del oyente. Y si vemos más instrucciones, lo vamos a encontrar, hermano. ¿Cómo vestirnos? Ahí está en la Biblia. ¿Ya? ¿Cómo va a ser nuestro comportamiento? Ahí está en la Biblia. Si usted la lee, se va a encontrar con ello. Y usted no puede altercar con Dios diciendo, ay, Señor, ¿por qué pusiste esto? Dice Dios, para enseñanza tuya la escribí. Amén, gloria al Señor. Entonces sirve para instruir en justicia. Veníamos en un camino torcido, tenemos que andar en el camino correcto, en el camino de justicia. Y luego dice, hermano, amén. ¿Y qué? La palabra del Señor prepara a todo buen hombre, a una gran mujer, para toda buena obra. Dígalo conmigo, me prepara para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mis obras en el mundo no eran buenas. ¿Cierto o no? Algunas obras hacíamos medias buenas, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos que vinieron aquí después de venir de un mundo fracasado, ¿verdad? Pero tenían un corazón muy dadivoso. No sé si usted se ha encontrado con personas así, dice, ve, parece que fuera cristiano. Y a veces decimos, no, mejor que un cristiano es. ¿Se ha encontrado con personas así, sí o no? ¿Sí? Dice, qué bueno fuera si fuera cristiano. Miren, sus obras hablan bien de él, pero no es nuestras obras las que nos salvan. ¿Podría usted tener un corazón muy dadivoso y repartiendo dinero donde quiera con los necesitados? Felicidades, pero ¿qué cosa, hermano? No es por sus obras su salvación. Usted necesita dejar su mal camino para poder venir ahora en el camino de Cristo y practicar las buenas obras. Escúcheme, esas buenas obras no es para que usted se gloríe, sino que es para que Dios sea glorificado. Aleluya, ¿sí me entendió? En la vida del mundo, lo que hacíamos era para jactarnos. A lo bueno que lo hago, lo bueno que aquel cristiano no lo hace, pero yo sí lo hago. Ok, te jactas con lo que hagas. Pero en el camino de Cristo, las cosas buenas que ahora haces, las obras buenas que hacemos, ya no es para jactarnos. Ahora ya es, ¿para qué, hermano? Para glorificar el nombre del Señor. Dice el Señor, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que tu nombre sea glorificado. ¿Para qué tienes que hacer buenas obras? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque si no hacemos buenas obras, el nombre de Dios va a ser blasfemado. ¿Y qué quiere usted? ¿Blasfemar el nombre del Señor o que el nombre de Dios sea glorificado a través de sus acciones? Por eso la Biblia dice que la Biblia está, la palabra está, para preparar a todo hombre para toda buena obra. Qué lindo, hermanos, poder ver. Yo pensé que iba a avanzar los 3 puntos, pero me quedé con uno. Y con este uno me eché la hora.
Número uno, ahí quedamos, amén. La palabra de Dios nos enseña. La primera bendición de la infalible palabra de Dios que yo encontré en este pasaje es que dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahí nos quedamos y seguimos dentro de 8 días para aprender qué otra bendición más encontramos en este versículo de la palabra del Señor. Ojalá que en esta noche usted salga convencido y agradecido con Dios y a levantarse a decir en tu nombre: Señor, tu palabra me va a corregir, tu palabra me va a instruir, tu palabra me va a enseñar y tu palabra me va a preparar para que siempre haga buenas obras que glorifiquen tu nombre. Denle una ofrenda de palma fuerte al Señor. Gracias, Padre bendito, por esta palabra que nos has enseñado. Bendícela en cada corazón de los oyentes en esta noche. Gracias por esta preciosa promesa, Señor, que tu palabra dice que nos vino a enseñar tantas cosas maravillosas. En las Escrituras hemos aprendido muchas cosas buenas, Señor, para nuestra enseñanza. Pero también se escribieron cosas terribles. También es para nuestra enseñanza, para que nosotros no caigamos en el mismo error que aquellos hombres cometieron. Por lo tanto, Padre, yo te agradezco en esta noche, porque esta bendición grande que tenemos es que tu palabra nos enseña. Y tu palabra dice, Señor, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para preparar a todo hombre para toda buena obra. Bendito sea tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la dicha de tenerla en nuestras manos. Si en esta noche hay alguien que diga: Señor, gracias por hablar a mi corazón, pueda venir rápido al altar y ore al